Saludos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les doy la bienvenida a este nuevo video del curso del espacio de trabajo de Google en lo que son las aplicaciones, en este caso de Google Sheets. En este nuevo video vamos a ver lo que son las expresiones lógicas, las funciones lógicas. Específicamente lo que es la función si. La función si es una función que me permite realizar una u otra acción a partir de validar una expresión lógica. Si una expresión lógica es verdadera, realizo una acción, y si esa expresión lógica es falsa, realizo una segunda acción. Si recuerdan, en los ejemplos anteriores, cuando hablamos de la función sumar si o contar si, también teníamos una expresión lógica que se debía cumplir. Si recuerdan, por ejemplo, en el caso de sumar si, teníamos una lista de valores, de las cuales queríamos sumar aquellos valores que cumplieran con un criterio. En este caso el criterio es si es mayor a 8. Y el funcionamiento, en este diagrama de flujo resumido, sería un poquito más complejo para que sea correcto, pero vamos a hacerlo simple. De esta lista de valores, ¿qué hacía la función sumar si? Tomaba el primer valor de la lista, evaluaba si era mayor a 8. Si era mayor a 8 lo sumaba, si no era mayor a 8 lo descartaba y buscaba el siguiente valor. En este punto, cuando toma el primer valor, que es 5, viene, pregunta si ese valor es mayor a 8. Como no lo es, no hace nada, sigue y busca el siguiente valor, que sería el valor 10. En este caso vuelve, pregunta si ese valor es mayor a 8. Como es mayor a 8, lo que hace, lo suma al resultado y luego busca el próximo valor, que en este caso es 3. Con 3 hace la pregunta, no hace nada porque no cumple, sigue con el valor 9, hace la pregunta, como cumple la condición, lo suma al resultado y busca el próximo valor. Y cumple este ciclo hasta llegar hacia el final. En esta función, la decisión de realizar una u otra acción ya está definida por la función sumar si. La acción que va a cumplir es sumar si cumple con la condición lógica. En cambio, en la función sumar, en la función si, yo hago una pregunta acerca de una expresión lógica, evalúo si es verdadera, realizo una acción, y si es falsa, puedo realizar otra acción. Dos acciones distintas. O no, puedo decir que si la expresión es verdadera, no hago nada, y en cambio si es falsa, realizo una acción. O de lo contrario, si es verdadera, realizo una acción, y si es falsa, no hago nada, que sería parecido a este caso. Si vamos a un ejemplo, tenemos por ejemplo esta tablita simple donde tengo una lista de valores, los valores tipo 1, los valores tipo 2, y quiero realizar una acción en donde voy a evaluar si el valor 1 es mayor al valor 2. Y que me devuelva en este caso si esa expresión es verdadera o si esa expresión es falsa. Para esto, ¿cómo arrancamos? De nuevo, como siempre, iniciamos con igual toda expresión o función y seguimos con la función si. En esta función, como vimos en esta hoja, yo aquí la bajo, tengo la función si, seguida de la expresión lógica que voy a evaluar si es verdadera o es falsa, seguido de la acción que voy a tomar si esta expresión lógica es verdadera, y luego la acción que voy a tomar si esta expresión lógica es falsa. La función si tiene estos tres valores: la expresión lógica, el resultado si esa expresión lógica es verdadera y el resultado si esa expresión lógica es falsa. Entonces, en nuestro ejemplo podemos poner que es la función si. Mi expresión lógica, lo que yo quiero averiguar si es verdadero o falso, es si este valor es mayor a este. En este caso es si A2 es mayor al valor de B2. Eso es lo que voy a preguntar. Punto y coma, la expresión que quiero que se cumpla si esa afirmación es correcta. En este caso voy a hacer que me muestre un texto. El texto verdadero. Si esta expresión es verdadera, en la celda me va a mostrar el texto verdadero. De lo contrario, si esa expresión es falsa, me va a mostrar el texto falso. Recuerden que los textos, siempre entre comillas,
Cierro paréntesis para completar la función y le doy Enter. Y aquí me evaluó. A2 es mayor a B2. En este caso es verdadero, entonces ejecuto esta acción. Y me pone verdadero. Vamos a escribirla de nuevo en este caso. Igual si. No le vamos a hacer caso al autocompletar para seguir practicando. Si A3 es mayor a B3, si esa condición es verdadera, quiero que me escriba la palabra verdadero en la celda. De lo contrario, si esa expresión es falsa, quiero que me escriba falso. Cerramos paréntesis y damos Enter. Fíjense, 5 es mayor que 9. Esa afirmación no es correcta, entonces me devuelve el valor falso. Ahora si arrastramos esta función, que podemos hacerlo porque no hay ningún valor, no hay ninguna referencia relativa que pueda variar y nos pueda alterar la fórmula. Arrastramos y ahora sí podemos evaluar cada fila con sus respectivos valores. Recuerden que en este caso, cuando arrastramos, lo que se nos va a actualizar es A y B, que se nos va a actualizar a A4, B4, A5, B5, que en este caso cumple con lo que necesitamos para el autocompletar. Entonces vemos que 9 es mayor que 5, es verdadero. 4 es mayor que 7, eso es falso. Luego verdadero y falso. Fíjense en este caso. Acá las dos columnas tienen un valor 4 y me da falso. ¿Por qué? Porque yo especifiqué en mi condición que el valor 1 sea mayor al valor 2. En este caso son iguales, pero el valor de A7 no es mayor al valor de B7. Por eso me dice que es falso. En caso contrario, si yo hubiera puesto mayor o igual, en ese caso sí es verdadero, porque este valor es mayor o es igual al de la columna siguiente. Vamos a devolverlo a la condición inicial. Perfecto. Bien, no solo puedo agregar un comentario, una nota, un aviso dentro de una expresión lógica, sino que puedo también que esa función, si es verdadero o es falso, sea una expresión de algo, sea una operación, sea algo más. Por ejemplo, le puedo decir que si abrimos llave, este valor es mayor a este valor, entonces, si es verdadero, le puedo decir que me lo sume, que a este valor y a este, no, que me los reste. Vamos a hacer que me reste. Que A2 menos A1. ¿Qué me garantizo con que este valor sea mayor que este en esta resta? Es que siempre el resultado sea positivo. De caso contrario, si esto no se cumple, le vamos a decir que me devuelva un texto que me diga, por ejemplo, resultado negativo. Y bien, acá me evaluó. A es mayor que A2 es mayor que B2, es cierto. Bien, como es cierto, los resto. A2 menos B2. Y el resultado es 1. Fíjense, vamos a arrastrarlo, a ver qué pasa con esta condición donde no se da que que el valor 1 es mayor al valor 2. Entonces, si lo arrastro, en vez de realizarme la resta, me dice que el resultado es negativo. Si arrastro hasta abajo, en este lugar, el valor 1 es mayor que el valor 2, entonces me realiza la resta. Me hace A4 menos B4. En este lugar, 4 es menor que 7, entonces me dice que el resultado de esa resta es negativo. Y se cumple con las otras condiciones. Puedo, por ejemplo, también agarrar y hacer una expresión de
en donde me sume el contrario, me sume la negativa. En vez de decirle, por ejemplo, que me haga esto, que acá me ponga, que me lo deje vacío y que aquí haga B2 menos A2. Fíjense, como sé que que A2, en este caso A2 es mayor a B2, me va a devolver nada. En caso contrario, si no se cumple esta condición en donde el primer valor sea menor al segundo, lo que va a hacer va a restar B2 a A2, que sería va a restar el valor mayor al menor. Y siempre voy a tener un valor positivo. Y si aquí no me marca nada, si lo arrastro, se me alternaron los valores. Ahora me evalúa 5 es mayor a 9, es falso eso. Entonces, como es falso, ¿qué hago? Resto B3 a A3. B3 es mayor que A3, entonces me da un resultado positivo. Aquí se cumple que es verdadero, no me muestra nada. Aquí se cumple que es falso, me hace la resta invertida los valores. Y aquí me los resta, pero me da 0 porque 4 menos 4 es igual a 0. Entendiendo un poco esta lógica, obviamente la expresión lógica puede ser mayor, menor o igual, incluso puede ser igual a un texto, igual a un número, igual a una celda específica. Lo vamos a ver mejor en otro ejemplo. Volviendo a este ejemplo, en donde en clases pasadas calculamos los vencimientos, el total de los vencimientos, el total de deuda en gas, en pesos, en cable y demás. Ahora, si yo quiero ver cuál de estas boletas está vencida y cuál de estas boletas estoy a tiempo de pagarlas, puedo utilizar una expresión lógica. Para esto vamos a conocer un nuevo comando, que es el comando, la función, igual hoy, que se pone entre paréntesis, no se pone nada, y eso nos va a devolver la fecha actual, la fecha de hoy. Si damos Enter, fíjense que nos devuelve un valor, el valor de hoy en formato fecha, que es la que yo usé en esta celda. En esta celda usé la función hoy, que me va a servir para comparar cuáles están vencidas o cuáles no. Y voy a mandar dos mensajes. Si está vencida, voy a poner que me devuelva el mensaje vencido. En el caso contrario, si todavía no se venció, que me devuelva el mensaje a tiempo. ¿Cómo vamos a hacer esto? De la siguiente manera. Vamos a decir igual si esta fecha es menor a esta fecha, quiere decir que si la fecha contenida en esta celda es menor a la fecha contenida en esta celda, entonces que me devuelva el mensaje que estoy a tiempo de pagarla. En caso contrario, si esa expresión es falsa, le voy a pedir que me devuelva un valor que me indique que la boleta está vencida. Y cerramos paréntesis. Repasemos. Le digo, si la fecha contenida en esta celda es menor a esta, entonces estoy a tiempo. Si esta expresión es falsa, entonces que me ponga el mensaje de vencido. Perdón, yo me equivoqué. Esto es así. Es al revés. Y como tengo que el 17 de enero es menor a esta fecha, estoy a tiempo. Acá yo me equivoqué, en realidad sería al contrario. Porque si esta fecha es menor, quiere decir que la fecha actual es posterior al vencimiento. Entonces acá tendría que poner mayor. Fíjense lo importante de analizar un problema. Yo, por inercia, lo puse al revés y puede que eso, sin darme cuenta, me genere valores falsos. Entonces analicemos que para que no esté vencida, esta fecha tiene que ser mayor a la de hoy.
Tendría que ser, por ejemplo, el 10 de diciembre. Vamos a poner, por ejemplo, un par de fechas mayores. 12 del 2022. Vamos a poner por acá 24 del 12, que se venza en Navidad, del 2022. Y vamos a seguir escribiendo esta función. Vamos, por ejemplo, a esta que es mayor. Vamos a decirle si la fecha de vencimiento de la boleta es mayor, ahora sí, es mayor a la fecha actual, entonces que me dé el mensaje a tiempo. De lo contrario, si esa expresión es falsa, que me ponga vencido. Y cerramos paréntesis. Entonces, ahora sí, esta que se vence dentro de 8 días, estoy a tiempo. De vuelta, como las referencias. Fíjense acá, las referencias del valor que voy a comparar con la referencia del día se van moviendo a medida que yo complete. Tengo que tener cuidado, porque si yo arrastro para abajo y autocompleto, esta se me va a ir actualizando. Esta está muy bien que se me actualice, pero esta también se me va a ir actualizando. Entonces en la celda de abajo me va a comparar con esta celda vacía, y con esta, y con esta, y con esta. Recuerden que para hacer eso, para mantener esta celda fija, cuando nosotros arrastramos a la celda que queremos que se quede fija, le anteponemos a la letra el signo pesos y al número el signo pesos. Entonces eso va a garantizar que cuando yo arrastre, E7 se me va a pasar a E8, a E9, a E10 y así sucesivamente, pero G2 siempre va a quedar fija. Entonces arrastramos y fíjense que, como les dije, G2 se mantiene. Ahora pasó a E8, me voy acá, tengo que es E13, pero G2 se mantiene. Siempre me va a comparar contra esta fecha. Y si vemos, esta está vencida porque es menor, esta está vencida porque es menor, esta que es del 24 de diciembre es una fecha mayor a la actual, entonces me va a decir que estoy a tiempo. Otra expresión que vamos a ver, esto es en caso de comparar estos valores, pero puede pasar que como dijimos antes, que comparemos estos valores numéricos, comparemos algún otro valor, la función evaluar nos dé un error. Por ejemplo, si yo hago, vamos a hacer divisiones. Vamos a agarrar acá 0 y vamos a poner 0. Vamos a poner 0. Si yo digo si yo hago una expresión igual, por ejemplo, voy a hacerla acá arriba, igual valor 1 dividido valor 2, eso me va a dar un número. Si yo arrastro, voy a tener otros números, algunas fracciones o decimales, pero fíjense qué pasa si hago una división inválida, como por ejemplo 0 entre 0. Esta no es una expresión correcta, entonces me tira un error, me dice que hay un error. O si pongo 45 y acá no pongo nada. Lo toma como un 0, es un error. O si pongo 25 dividido pp. Cuando quiera hacer esta división, me va a marcar un error. Estos son distintos tipos de errores. Tenemos una función que es si.error que nos puede salvar de estos inconvenientes, de estos errores. ¿Y cómo lo haríamos? Por ejemplo, si tenemos esta división de acá, donde divido 0 entre 0, y yo antepongo la función si.error seguida de la expresión que quiero evaluar, si va a ser correcta o me va a dar un error. Si en ese caso me da un error, entonces yo le puedo pedir que me devuelva algo, que me devuelva una advertencia, un valor, una operación,
algo que me haga salvar ese error que tengo adelante. Por ejemplo, que acá me diga valores incorrectos. Entonces, evaluó. 0 entre 0 se pudo hacer, no, me tiró un error. Entonces, si esta expresión genera un error, entonces que haga lo siguiente. También puedo decirle que me reemplace que me lo reemplace por otro valor. En vez de decirle que haga esto, fíjense que si yo arrastro esta función, los tres me van a valores incorrectos. Pero por ejemplo puedo decirle que en lugar de eso le pongo un 0, que no es correcto, no es igual a 0, pero podría decirle que me ponga un 0. Entonces directamente, en vez de darme un mensaje, me pone un valor. En este caso por ahí lo correcto sería advertirle a las personas que algo está ocurriendo en esta lista que no es correcto. Entonces si yo vengo aquí y cambio los valores, fíjense que tampoco puedo, si yo pongo 12, sigue siendo incorrecto, porque 12 dividido 0 no es válido, en el límite tendría infinito, pero no sirve. Pero si yo pongo 2, corregí ese error, el error de los valores, entonces ahí sí tengo un resultado. Si yo pongo un 5, de vuelta tengo un resultado. Si a Pepe lo cambio por 3, tengo un resultado. Y me quedó el formato pesos ahí tirado. Entonces aquí tengo una forma de, a través de una condición, de una pregunta de sí, en vez de directamente hacer un sí y dos condiciones, esto es como el sumar sí. Directamente evalúa si la expresión genera un error. Entonces de esta manera puedo tener un error y las puedo encadenar. Puedo decir, por ejemplo, en esta puedo decir que esto ya es un poco más complejo, pero puedo encadenar funciones una dentro de la otra. Puedo decir que sí, punto, error. Si el cálculo de vencimiento me genera un error, que el mensaje me diga fecha incorrecta. Entonces, si por ejemplo, por alguna cosa, por algún motivo, llego a tener un error en esta expresión lógica que me evalúa si esta fecha es mayor a esta, directamente aquí me va a expresar el resultado fecha incorrecta. Entonces ahí puedo salvar cualquier error que me pueda surgir en este lado. Entonces, lo que vimos hoy es lo siguiente. Tenemos, si una expresión, usando una expresión lógica, si una expresión cualquiera, evalúo esta expresión. Si esta expresión es verdadera, puedo ejecutar una acción que me sirva. De lo contrario, si esta expresión es falsa, ejecutar una segunda acción. Como vimos acá, vencido a tiempo. Y en caso de que tengamos una expresión en donde pueda generarse un error, tenemos la función si.error. Estas son las dos funciones básicas por excelencia que bueno, vamos a seguir explorando en los próximos videos. Por lo pronto, les dejo un abrazo, les pido como siempre que le den me gusta al video, que lo compartan, que sigan el canal y que compartan esto con todos sus amigos a los que les pueda llegar a interesar aprender sobre estos temas. Les dejo un abrazo y nos vemos pronto.